Les decía antes que nuestro invitado de hoy era uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español en el siglo pasado. Y sin duda que es cierto. Nació en Estella, en Navarra. Empezó muy joven a jugar al fútbol, sin embargo su padre prefería que se dedicase a la pelota. Estuvo a punto de fichar por el Español de Barcelona, pero le pareció muy lejos de casa. Sin embargo, las circunstancias le llevaron muy joven ya a Sevilla, después de un paso por el Alavés y por el Málaga. Y en Sevilla lleva desde hace 60 años. Es parte importantísima en la historia del Sevilla Club de Fútbol, una historia que cumple 100 años en 2005 y que indudablemente él es pieza fundamental. No en vano, el primer acto de la conmemoración de los 100 años del sevillismo será un libro sobre su persona. Se trata de Juan Arza, un hombre que con el Sevilla, un equipo en la época de los Di Stéfano en el Real Madrid, Kubala en el Barcelona, con aquel gran Atleti de Bilbao y aquel gran Atlético de Madrid, consiguió todo: ganar la Liga, ganar la Copa, ser internacional y ser pichichi, sacándoselo al propio Alfredo Di Stéfano. Juan Arza, que tuvo una gran incidencia en la historia también del Real Club Celta. Primero, desde el punto de vista negativo, ya que en la temporada 47-48, en el 48, el Celta alcanzó aquella memorable final de Copa, tras dos desempates tremendos con el Español de Barcelona, incluidas prórroga. El Sevilla estaba concentrado viendo esos dos partidos y Juan Arza, fuera de antena, me decía: hoy era imposible que nos ganasen porque estaban completamente agotados y nosotros, que teníamos un gran equipo, estábamos frescos viéndolos jugar y era prácticamente imposible que nos ganasen. Juan Arza participó de aquella victoria del Sevilla 4-1 frente al Celta con un gol. Pero lo que son las circunstancias de la vida, 20 años más tarde, 22 años, en el año 1970, al principio de la década de los 70, Juan Arza vino a Vigo a entrenar al Celta y consiguió situarlo en el mejor puesto de su historia desde que se celebraban las competiciones europeas y clasificarlo por primera vez para la Copa de la UEFA. Posteriormente aún vino en el año 80 como apagafuegos. El Celta estaba en caída libre de segunda a segunda B y prácticamente era imposible salvarlo. Sin embargo, Juan Arza hizo una meritoria labor, prácticamente ganó todos los partidos que quedaban, pero fue insuficiente para haber bajado a segunda B. Juan Arza, uno de los mitos del fútbol del siglo pasado, un hombre, una gran personalidad, con 81 años aún sigue dando diariamente 12 vueltas a un campo de fútbol, con una espartana costumbre y con una salud y una fortaleza y un saber estar extraordinario. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores futbolistas que ha dado el país en los últimos tiempos. Un hombre ya veterano que ha coincidido en los momentos más importantes de la historia del Celta. Para bien y para mal porque una de las finales históricas del Celta en el 47-48 le encajó un gol y fue uno de los artífices de que el Celta saliera derrotado. Para bien porque fue el entrenador que consiguió la mejor clasificación del Celta allá a principios de la década de los 70 al clasificarlo para la Copa de la UEFA. Nos estamos refiriendo a Juan Arza. Juan, bienvenido al programa. Gracias. Bueno, Juan, yo quería hacer un recordatorio un poco de toda tu trayectoria en el mundo del fútbol, una trayectoria que se remonta ya muy atrás, allá en tu Estella natal, ¿no? Que fue donde comenzaste, ¿no? Sí, sí. En Navarra, ¿no? Navarra, Estella, Navarra, sí. Primeros pasos futbolísticos alternando con pelota también. Sí, bueno, cuando empecé a jugar al fútbol tenía 11 años, 12 años, 11 y 12 años, ¿no? Y a la pelota, además de que jugaba, pero ya fuerte, ya jugaba sobre los 15 o los 16. Y en principio, desde el punto de vista de familiar, mayor aceptación el deporte de la pelota en tu padre que el fútbol, ¿no? Sí, porque el que mandaba era mi padre, como era lógico, ¿no? Y entonces yo, claro, él me decía o fútbol o pelota. Pero fútbol no sé cómo juegas porque no me había visto nunca. Pelota sé que juegas bien porque te he visto. Así que procura, si tienes que decidir una cosa, decide la pelota. Y yo dije, no, la pelota no. En aquel momento ya tenías claro que lo que te tiraba era el fútbol, Sí, ¿no? ya era clarísimo, era una cosa que me gustaba muchísimo más. Yo veía que era un deporte en el cual se podía tener un poco más de futuro, ¿no? Y por fin me decidí, claro. Primero en el Izarra y poco tiempo... No, primero jugué en un equipo que era de los amigos, pero bueno, La que Bomba. era La Bomba.
Y de la bomba a los 11 años, 11 y medio, Acción Católica. Acción Católica. Y de la Acción Católica pasé a Lizarra. A Lizarra. Y ya enseguida después de Lizarra ya se Lizarra, fijaron ya... Pues muy pronto, porque yo con 17 años, 16 para 17, firmé ya en el Alavés. Ya jugando delantero. Jugando delantero. Yo siempre he jugado de delantero, ¿eh? ¿Tu ambición hacer goles o darlos, no? No, hacerlos. Hacerlos. Sí, yo era muy egoísta cuando era joven. Después ya no tanto. En el Alavés un paso corto, ¿no? Realmente... Sí, fue un año. Un año fue. Había estado de prueba, me llamaron de prueba por mediación de un pelotari, de uno que hacía pelotas, vamos, de pelotari, porque el Español en Barcelona tenía un frontón y este señor era el que mandaba las pelotas allí. Y entonces, como tenía amistad con el Español, por lo visto él diría o dijo, diciéndole que había un chaval en Estella que jugaba muy bien a la pelota, al fútbol, vamos. Y entonces me dice, bueno, pues que venga para acá. Y me llamaron allí. Pero yo era muy madrero. Mi madre no la podía dejar sola, ni por todo el oro del mundo, ¿no? Y entonces cuando yo estuve allí, que estuve como dos meses o cosas así, jugué unos partidos, y cuando ya me dijeron de firmar, porque ya les había gustado, entonces yo pensé un poco, digo yo, Barcelona, no tengo ni idea de hablar el catalán. Me volví un poco morriñoso, sí, como dicen aquí. Y entonces hablé con mi madre y le dije, mamá, yo no, esto no es para mí. Y me dice, pues vente enseguida, con una bronca de mi padre. Porque cuando se enteró, dice, si no quieres jugar a la pelota y no quieres estar allí en Barcelona jugando a fútbol, ¿qué es lo que quieres? Y le digo yo, pues yo quiero jugar por aquí cerca, donde esté a lo de mi madre. Y así pasó. Al Alavés. Vino al Alavés, sí, vino don Amadeo García Salazar, que era entonces seleccionador nacional de fútbol. Por lo visto había ido a Estella, alguna cosa, él era médico y había ido a Estella no sé por qué y me vio jugar. Y cuando llegó a Vitoria dijo, señores, ahí hay un chaval que está jugando, que me parece que está jugando bien. Y vinieron a por mí. Sin embargo, después de destacar en el Alavés, te decidiste por irte a Málaga, que eso sí ya quedaba un poco lejos, ¿no? Sí, quedó un poco lejos, pero yo tuve al Atlético de Bilbao y fui allí y firmé por el Atlético de Bilbao. Firmé, pero como no podía... Luego lo pensé un poco y digo yo, en Bilbao no voy a jugar, porque estaba entonces Panizo, Gainza, Zarra, Venancio, había una cantidad de gente que era muy difícil jugar. Y entonces yo, estando en Estella, ya había firmado por el Athletic Bilbao, me había comprometido. Y me cogí el autobús y para Bilbao. Y cuando ya llegué a Bilbao le dije, mira, esto es lo que hay, no me habían dado 4.000 pesetas de fianza. Cogí las 4.000 pesetas que las devolví. Me dijeron perro judío. Hablando de dinero, es curioso, pero creo que cuando fichó el Alavés dieron 500 pesetas. Sí, no me hables de eso porque sí, mi padre era muy tirado para adelante, pero con el dinero mío. Y cogió las 500 pesetas y se las dio a Lizarra, ¿no? Se las regaló a Lizarra. Y a ti decían que si te había dado... No, me dio 10 duros. 10 duros de propinita, ¿no? De las 500 pesetas. Así que fíjate tú el plan. Y luego en Málaga, ¿te costó mucho realmente el cambio? No, sí, me costó mucho porque, hombre, yo era muy joven. Yo no había cumplido los 17 años todavía. Yo era muy joven y allí solo Pero claro, como era muy joven, pues así me trataba, ¿no? De joven, como un niño. Pero claro, mi madre tuvo que hacer 2 o 3 viajes allí porque era mi agobio. El no tener a mi madre era mi agobio. Entonces le decía, pues vente para acá porque yo no puedo ir para allá porque no me dan permiso. Y así terminé bien. Y se hizo bien. Ya me empecé a hacer un poquito de hombre y muy bien. Y de Málaga inmediatamente a Sevilla. Sí, ya vino había 2 o 3 equipos que me querían, pero claro, yo como tenía una hermana casada en Sevilla, pues cuando a mí me vino Sevilla dije, aquí es mi suerte es esta, ¿no? Y no lo dudé. Firmé enseguida por el Sevilla. En aquel momento no sabías que allí ibas a tener todo tu futuro, ¿verdad? No, porque claro, cada vez tenías más compromiso y era más difícil, porque claro, era subir para arriba, ¿no?
Y ya del Málaga estaba en segunda entonces y el Sevilla estaba en primera. Y claro, ya en Sevilla... Yo tenía mucho miedo a no jugar. Tenía mucho miedo. Y yo, claro, no estaba acostumbrado a no jugar, sino porque además, desde que jugaba yo en la Bomba y en la Acción Católica, pues yo era el niño que jugaba todos los partidos, ¿no? Y por eso me daba mucho miedo no empezar y no jugar. Pero en fin, a Dios gracias, empezaba a jugar siempre. 16 temporadas en el Sevilla, Sí, y 16. una época realmente gloriosa, porque en una Sí. época dominada por los equipos grandes, con el Sevilla conseguiste todo. Todo, sí, todo. Fuimos campeón de Liga, campeón de Copa, fui internacional, todo. Fui máximo goleador, fui de todo. Me imagino que el recuerdo de ganar el título de Liga con aquellos equipazos que había en aquel momento Sí, sería era soñar, impresionante, eso ¿no? era soñar, pero sí, lo hicimos. No sé si era fruto del trabajo o la casualidad, pero no lo sé. Casualidad difícil en aquella época. Sí, era muy difícil, sí. Y el triunfo sobre el Celta en la Copa 47-48, un triunfo que evidentemente en Vigo, pues la gente que puede recordarlo recuerda con tristeza, pero una final que vino marcada quizá porque el Celta tuvo que jugar unos desempates anteriores. Sí, pero es que además pasa una cosa, a mí me sorprendió mucho cuando yo vine de Sevilla y me lo dijeron, Vigo, y yo decía Vigo, porque yo cuando era jugador, voy a hacer un análisis un poquito corto, cuando yo era jugador no me gustaba venir a jugar a Vigo, porque estaba siempre lloviendo y yo era jugador de no lluvia, ¿eh? Y además el entrenador ya sabía. Cuando yo no me llevaba, no me traía. Me traía una vez cuando había compromiso. Y entonces ya pues, venía tranquilamente a jugar. Pero de todas formas, yo me acordaba de todo eso y cuando vine aquí y me vi el equipo que tenían, dije, pero esta gente ¿cómo está tan mal? Y menos mal, a base de gritos, a base de trabajo, pues se salvó el equipo. Y al año siguiente, pues entonces es cuando dio fruto el equipo que teníamos. De llegar a todo eso, sí. Máximo goleador, la verdad es que a los 31 años máximo goleador en aquella época en que prácticamente era la época de Di Stéfano, Kubala, Luis Suárez, que Di Stéfano era prácticamente casi siempre Pichichi, Sí. y te metiste en el medio de los Pichichis de Di Pero Stéfano. no es que había sido solamente ese año que me había metido ya unos años Estabas más. disputándole siempre. Lo que pasa es que ellos tenían más ventaja, ¿no? Que yo. Pero vamos, ya una vez ya por lo menos o me dejaron hacer, o tuve mucha suerte. Y lo conseguiste con 31 años en el 54-55 y con 28 goles, y encima me parece que te sacaron uno, ¿no? Sí, me sacaron uno en Vitoria. Pero bueno, de todas formas, como yo había sido ya... El último partido que nosotros jugamos fue el Madrid jugaba con el Valladolid y nosotros jugamos en Bilbao. Y yo le pasaba un gol a Di Stéfano, porque yo tenía 26 goles y Di Stéfano tenía 25, que estábamos todo el año lucha que lucha, ¿no? Y entonces él no metió el gol que ganaron 1-0 con el Valladolid en Madrid, y nosotros fuimos a Bilbao y empatamos a 2 y metí los 2 goles yo. Y por eso ya, pues fíjate, los jugadores míos me sacaron de mi equipo, me sacaron a hombros, aquello fue un delirio, ¿no? Para mí. En aquella época, como decíamos, había unos equipos impresionantes. ¿Qué te parecía el Madrid de Di Stéfano y qué te parecía Di Stéfano? No, Di Stéfano ha sido el mejor jugador del mundo, pero vamos, de todos los tiempos, eso no hay duda. Hablan hombre, ahí que son jugadores de categoría, de mucha categoría, era Maradona, un poquito más tarde, luego estaba Cruyff, en fin, estaba el brasileño, hombre, Pelé. Pero como Di Stéfano, no. A mí me van a perdonar, pero a mí como Di Stéfano no ha habido nadie. ¿Kubala? Kubala era otra cosa, era otro tipo de jugador. Muy bueno, muy buenísimo, pero era distinto. El mejor para mí... Luis Suárez, ¿qué te parecía? También muy bueno, sí, pero no era goleador. Ya, le faltaba algo. Di Stéfano era completo. Sí, hay jugadores de mucha calidad, pero... ¿Y los goles? Porque los goles son los que ganan. Juan, si tuvieses que pensar en algún jugador que en las épocas actuales recordase a tu juego, que fuese parecido más o menos en las características a las de Juan Arza de aquella época, ¿con quién te quedarías? ¿Con alguno? El fútbol ha cambiado mucho desde entonces. O sea, sí, ha cambiado mucho. Hay un jugador que me gusta a mí, que me gusta mucho porque es goleador además, que me extraña mucho porque
ayer o antes de ayer he oído en la televisión que hay que lo quieren traspasar, que es el jugador ese brasileño, hoy brasileño argentino que está en Saviola. Me encanta. Con qué facilidad juega, cómo ve la pelota, cómo ve el fútbol, cómo ve el gol. Y yo me he quedado extrañado. Ese es el juego que yo tenía, más o menos. De ti hablaban de que eras un portento físico, que tenías un regate corto y un regate largo. Sí, claro, pero es que para ser listo hay que hacer eso. ¿Y qué notas que haya cambiado más el fútbol? Porque tú has vivido varias generaciones de fútbol, la generación como futbolista, la generación como entrenador, sí, y la generación ahora pues un poco más como directivo y como espectador. Sí, bueno, pero es que antes era el juego era más brusco, menos fácil. Ahora que me hablas de brusco, perdona que te corte una anécdota. Yo, hablando a veces con Marcelo Campanal, contaba unas anécdotas del Nervión en Sevilla, de cuando venía gente que iba al choque y lo levantaba 5 metros en la grada. No, los 5 metros se quedaban cortos, ¿no? Es que era curioso porque oír a Campanal contando esas aventuras era... No, Marcelo era un potentado un atleta y además imponía respeto, ¿no? Y luego, sí, porque es que tenía una velocidad con el cuerpo que tenía, que era impresionante, ¿no? Y claro, el jugador que iba por allí, primero tenía que mirar a ver dónde estaba él, y luego entrar, o no entrar. De la época de entonces, en la época ya después de entrenador y a la hora, ¿has notado que ha cambiado mucho el fútbol en el concepto de que se dice antes que antes se sentían mucho más los colores que ahora? Antes se jugaba más al ataque. De hecho, no tenía más que ver las alineaciones que había. Porque había jugadores, eran 3 atrás, 2 en el centro del campo y 5 arriba. Luego ya se quitó uno, lo pusieron en el centro, luego quitaron otro, lo metieron en el centro y luego otro que hacía de escoba. O sea, y ya fue poco a poco quitando gente. Hasta que han dejado uno adelante. Ahora es muchísimo más difícil jugar. Yo lo reconozco. Es muy difícil jugar delante hoy. Los hay buenos, pero claro, los hombres están desasistidos totalmente. De la época de jugador también muchas presencias en las concentraciones de la selección nacional y tres veces internacional. Sí, 3 veces internacional. En aquella época costaba muchísimo sin jugar en uno de los grandes. Primero que tenía, antes de jugar tenías que tener mano ancha. Antes de jugar bien o destacar, tenías que tener padrinos. Porque había un equipo, había el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Bilbao y a veces el Atlético de Madrid, que con eso no se podía. Te llevaban, a mí me llevaban a todos los partidos, los partidos de entrenamiento, todos. Iba yo año y año, pero jugaba poco. Lo que es curioso es que ahora se dice, y es verdad, que hay mucha más longevidad en los jugadores, que los jugadores se retiran más tarde y todo eso, pero de todas formas, los grandes jugadores de aquella época retirabais bastante tarde, ¿eh? Porque tú duraste hasta muy tarde, ¿no? Hasta 36 años, para 37. O sea que... Y incluso el Pichichi lo conseguiste después de los 30, claro. O sea que realmente... me quedaba siempre en el tercero, en el cuarto, en el segundo, pero de ahí no pasaba. ¿Te costó retirarte? No. Yo, de juego, de capacidad, de entrenamiento, de fuerza, no me faltaba. Estaba además convencidísimo de que no me faltaba. Pero yo era rápido, yo era veloz, yo era rápido. Y cuando a mí me faltó la velocidad, dije, Juanito, a casa. Y así fue. Y después de dejar el fútbol como activo, seguiste en el fútbol ya a nivel técnico. Sí, pero ¿no? Ya la cosa que yo me metí, la Federación Andaluza de Fútbol, pues me llamó y me dice, Juan, ¿quisieras tú entrenar al equipo nuestro, de la selección de Andalucía? Y digo, me entretengo y fui campeón de Liga, fui campeón de España. Con la selección andaluza de los juveniles. Ya. Y de ahí ya me pasé a Sevilla, jugué entrené a los aficionados
Y muy bien, y ya de ahí... Pues, empezaste a hacer un poco de apagafuegos. Sí, porque lo que pasa es que yo en el banquillo pasaba muy mal, lo pasaba muy mal. Porque yo, claro, yo quería hacer las cosas, o sea, yo quería que hicieran las cosas que como las hacía yo. Y yo comprendía que las podían hacer mejor, pero lo que no permitía era que hicieran peor, ¿no? Y entonces eso era muy difícil eso. Eso es una de las cosas que se dice siempre, se hablaba de Alfredo Di Stéfano también y de la gente que fuisteis números uno, de que realmente al pasar a técnico, que el nivel de exigencia que tenéis es tan alto que a veces pues os puede, ¿no? Sí, a mí me pudo, sí. Además yo sufría mucho. Cuando perdía el equipo y pegaba contra todo el mundo, contra quien sea, ¿no? En mi casa me decían que no había quien me aguantara. Y la verdad es esa, ¿no? Era la verdad. Y dije, Juanito, ya... Yo tenía ya mi negocio, yo tenía que, digo, pues fuera. Al principio en el Sevilla, de todas formas, tuviste que hacer de apagafuegos de cada vez que echaban a un entrenador. Sí, pero nada, ya está, con eso basta. Y luego ascendiste al equipo un año. Un año que yo estaba yo en el Celta. Y ya me llamaron allí, me dijo el presidente que era Alonso, ¿cómo se llamaba? Elías Alonso, Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso. Me dice, Juan, tienes que ir a Sevilla. Le digo, joder, pero si allí, yo qué sé, cómo va a estar. No es porque no, porque yo es que yo soñaba con Sevilla y con el Sevilla, ¿no? Pero me costaba trabajo. Y fui, y claro, y subimos, claro. La etapa del Celta la recuerdas con especial cariño, la primera etapa de poner al equipo en la UEFA, que era una cosa fantástica. Además que teníamos un equipo cortito, muy bueno, muy bueno. Pero justito no tenía banquillo, mucho banquillo no tenía. Y tenía que hacer filigranas para poder... Pero a la gente me respondió muy bien, ¿eh? Los jugadores, yo encantadísimo estaba con ellos. Y luego hubo un segundo periplo cuando el Celta descendió de segunda a segunda B, que te llamaron después de casi a final de temporada. Yo ya me había retirado, ¿eh? Y que conste que vine sin cobrar. Yo no cobraba nada, ¿eh? Me llamaron y dije, aquí estoy. Y casi salvas al equipo, que estaba prácticamente imposible. Sí, era imposible salvarlo. No perdiste partido, pero casi... No perdí partido y además que con lo malo era el gol a verás que había, que es que se perdía con todos los equipos, con todos. Y no pudimos, lo sentí mucho. Me hicieron una oferta y le dije que no. Le dije que no, que me quería marchar. Juan, y después de retirado ya a nivel de técnico, tú siempre has seguido el mundo del fútbol metido ya, ¿no? Sí. Yo soy el número 100... Bueno, el año pasado era 123 del Sevilla. 123 del Sevilla. Porque yo cuando yo me retiré del fútbol... Porque entonces no dejaban hacerse, los que jugaban a la pelota, no podía ser socio. Y entonces el día después de hacerme me hice socio. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Una historia del Sevilla ahora feliz porque el Sevilla últimamente está bien. Sí, hombre, ha habido... Las hemos pasado canutas, ¿eh? Ya, en segunda. Las hemos pasado. Yo lo que le deseo al Celta con todo mi cariño y con todo mi amor es que suba este año. Porque cuesta mucho trabajo. Que la gente que no crea que va a ser un paseo de flores. Va a costar mucho trabajo. Y desde luego tienen que meter el callo como locos. Porque es que si no, luego hay un peligro, que luego la gente se va. Y lo que no hay que permitir es que la gente se vaya. Juan, la selección nacional, hablábamos antes de lo difícil que era jugar en tus tiempos, ahora siempre hay mucha controversia alrededor de la selección nacional, lo acaba de coger Luis Aragonés, un hombre que tú conoces bien. Sí. ¿Qué opinas del futuro de la selección y de las dificultades que tiene la selección española? Bueno, yo por ejemplo a Camacho no lo conozco, yo conozco a Luis, porque yo he estado 3 años con él de delegado. Y sé cómo anda, cómo juega, Y han acertado. Yo creo que han acertado esta vez. Si no sale es porque la cosa no tiene que salir, pero no es porque él no sepa. Él sabe latín. Y además es un hombre que trabaja con ellos, vive con ellos y alterna con ellos. Con el equipo, claro está. Es una persona que... con todas las garantías habidas y por haber.
¿Qué te pareció la etapa de Maradona en el Sevilla, una etapa ya en el final de su carrera? Vino a pasearse. Vino a pasearse y claro, ya sabíamos lo que podía dar, sí. Pero nosotros lo trajimos o lo trajeron, pero me voy a meter en el eje, aunque yo no participé, pero me voy a meter, porque también estaba yo allí. Lo trajeron para darle un poco de aire, ¿no? Y le dio aire, pero aire del norte. Y hablando del norte y del sur, ¿qué tal la adaptación de un hombre como tú, un hombre norteño, ya totalmente hecho durante muchísimos años a la vida de Sevilla? Pues muy bien, oye, yo encajé muy bien. Me aguantaron, pero muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo lo tenía que pensar, sobre todo cuando me terminé, yo tenía ya mucha edad, tenía 36 años. Yo decía, si en mi pueblo no me conoce la mitad de la gente, ¿cuándo voy a ir yo, no? Luego además ya tenía ya hijos ya que eran de Sevilla, no les podía decir vámonos para Estella porque me pegaban, ¿no? La mujer también es de mi pueblo, de Estella, pero ya estaba hecha ya al tema. Y luego al venir a Vigo dejaste aquí raíces también, con lo cual ya tienes también tu parte. Sí, no, hombre, yo tengo la suerte de que mi hija me invita a pasar el veraneo, ¿no? Aquí. Porque me he tirado, por ejemplo, este año, un julio, que para mí se queda en Sevilla. Eso era horroroso. El calor sofocante. Sí. ¿Eso lo soportas o todavía te cuesta soportar el calor? No, yo no puedo soportar, yo increíble. No, yo es que estoy acostumbrado al norte, es lógico, ¿no? Y en Sevilla me ponía malo, vamos, todos los días. No salía de casa. No salía más que para entrenar. Pero como lo tengo enfrente de mi casa, tengo el estadio, y yo entrenaba en el estadio, pues no tenía ningún problema. Pero que ya luego cuando iba a casa, a las 11 entraba en casa y ya no salía en todo el día. ¿Y qué tal llevas? No es por nada, sino es que no podía salir. ¿Qué tal llevas la rivalidad con el Betis? La típica rivalidad sevillana que solo allí se conoce. Yo respeto a todo el mundo. Yo no voy a ver al Betis. Yo hace que no veo al Betis, yo qué sé, 40 años, yo no sé. Pero no por nada, sino porque porque para cuando ves una cosa, haces una cosa, es como cuando ves al tenis. Pues si ves a dos que no te interesa, pues ni te gusta. Tiene que haber una fianza, ¿no? Y el Betis, pues yo le respeto. Yo tengo una cantidad de amigos en el Betis tremenda, pero cantidad de gente. Conozco a casi todos los futbolistas, no de ahora, sino de antes, ¿no? Pero ya está, hasta ahí. ¿Y del fútbol actual, a Juan Arza, qué equipo es el que más le gusta en estos momentos o qué jugadores son los que más le gustan? Hombre, el equipo cuando juega bien no me importa que sea rival del Celta, ¿no? Porque yo miro al equipo, ¿no? Que es el Coruña. El Coruña hace un juego bastante aceptable, muchísimo. Y luego el Madrid. El Madrid cuando le sale, pues claro, el año pasado hizo partidos tremendos. Este año no tantos. Vamos a ver si empezamos, no sé, hay demasiado, ¿cómo diría yo? Demasiado jefes. Demasiadas figuras. Sí, los jefes. Ahora vamos a ver los peones, cómo van. Que también hacen falta para conformar un equipo, ¿no? Juan, en el Sevilla y en Sevilla te sientes súper reconocido. Ahora que precisamente se está con el centenario y la historia del Sevilla, tú formas parte importantísima en esa historia del Sevilla. ¿Sientes ese reconocimiento de la ciudad? Hombre, fíjate, me alegra muchísimo porque es que además ahora sale un libro mío, va a salir es el comicio del centenario, ¿no? Pues, hombre, algo hemos sacado de eso, ¿no? No hemos ganado mucho dinero, pero por lo menos hemos tenido o tenemos muy buenos amigos. Juan, y aunque pasas de los 50, está claro que aún sigues haciendo ejercicio diariamente, ¿no? ¿De los 50 has dicho? Y de alguno más. No, a mí no me importa decir los años que tengo. Al revés, me enorgullece ¿Y cómo los llevas? Son 81 años los que tengo. ¿Y te sigue gustando hacer ejercicio? Hoy he entrenado hace una hora y media. Estaba entrenando. Yo todos los días. Mis 12 vueltas de campo no hay quien me las quite.
Si volvieras atrás a nacer, ¿seguirías pensando que el haber sido futbolista fue lo adecuado? Sí, hombre, porque es que pasa una cosa, yo viví para el fútbol. Yo viví para el fútbol, ¿no? Yo no lo niego, dice que no, yo no. ¿Y lo que le has dado al fútbol, el fútbol te lo ha devuelto? Sí, no, bueno, me lo ha devuelto en gente, en amistades. En vivencias, pero no en dinero. En amigos. No, en dinero no. Pero en dinero, al fin y al cabo, pues mira, pues oye, gané lo que tenía que ganar, no me quejaba, entonces, ahora sí, ahora las diferencias son descomunales. Tremendas. ¿No? Tremendas. ¿No crees que ahora se ha adulterado un poquito el espíritu que había antes? Bueno, de todas formas yo me alegro mucho porque nosotros pasamos mucho. Porque es que yo me acuerdo de cuando yo terminaba un contrato, pues yo no me podía marchar. Ya podía venir quien viniera, me daba igual, porque yo no me iba de Sevilla, ¿no? El famoso derecho de retención. Exactamente. Eso era criminal. Los jugadores eran esclavos de los clubes. Era criminal, porque además es que además no podías cobrar lo que tú pedías, porque te decían el 10% que tienes como 2 años, que tienes 2 años más. Y claro, y 2 años más sin cobrar. Y todo eso pasaba así. Ahora no, ahora 4 años, ahora termina los 4 años a poner el cazo en otro lado. Y entonces, claro, ahora es cuando hay frutos de lo que hacíamos nosotros, o de lo que sufrimos nosotros. Que yo me alegro, ¿eh? Y en el momento actual, Sevilla, ¿lo ves ahora está estabilizado? ¿Crees que tiene alguna posibilidad de luchar por los puestos de arriba? Hombre, yo por lo menos jugar la UEFA o la de eso, él tiene que pelear. Este año sobre todo más que nunca, ¿no? Porque ya se ha quitado ya todas las hormigas que tenía por encima, se las ha quitado ya. Ahora ya no le pican. Y yo creo además que hay que exigirle que ya el Sevilla sí ha sido un equipo puntero, que ha estado ahí siempre metido y tiene que seguir metiéndolo. Y yo creo que con el presidente que tiene, que no es Cova lo que le estoy dando, porque es íntimo amigo mío, y igual que de su padre, y este hombre nos va a llevar a la terminación de la liga. Pues ojalá que así sea y que el año que viene o dentro de 2 años el Celta esté peleando también con el Sevilla, que eso sería una buena señal. Sería una buena señal, pero ya te digo ya que no se tienen que dormir, ¿eh? Buen consejo el tuyo por la experiencia. Sí, seguro. Juanito, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Gracias.